No lo puedo creer. Vamos a decir que es una de esas cosas que dicen los políticos, que decimos los periodistas y que lo hemos inventado. Decían que iban a poner en la Guzmania, que es la casa donde llegan los delegados, los presidentes, el rey de España, cuando llegan de paso por Venezuela y se reciben allí. Y que iban a hacer, no sé si una guardería, que es una cosa maravillosa, debe haber muchas guarderías. Y pues dijeron que iban a quizás a convertir la casona, que es la casa de los presidentes de Venezuela, en otra cosa social. Nadie puede negar que necesitamos muchísimas escuelas, necesitamos muchísimo los servicios sociales de todo tipo, que más que trabajar por los niños. Pero resulta que todos los países necesitan tener cosas que mostrar, que son de su patrimonio, por el patrimonio que no tenemos, por el patrimonio que hemos perdido. Yo creo que es una de las razones por las cuales he invitado al embajador cuyo país tiene un patrimonio excepcional del cual está orgulloso. Es decir, ser mexicano es ser dueño de un patrimonio cultural. Venezuela tiene un patrimonio muy pequeño. Lo que tenemos que cuidarlo muy, pero muy, con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. Esa pequeña cosa pequeñita que tenemos en Coro se ha convertido en una necesidad de decir que es un bien de la humanidad, porque no tenemos, si nos comparamos con Colombia, si nos comparamos con Ecuador, tenemos museos, tenemos catedrales, es decir, todo se puede convertir en cualquier cosa, hasta las cárceles un día se pueden convertir en sitios vivibles, todo se puede convertir, pero no destruyendo lo que hay, sino construyendo cosas maravillosas. Eso me ha angustiado mucho y creo que seguramente debe ser error, como siempre, de nosotros los periodistas, que somos tan torpes que no creemos que debemos conservar lo poco que tenemos. Tenemos que conservarlo y cuidarlo. Y por eso cuando se dice cuidar es querer, es la mejor manera de cuidar a Venezuela. A propósito de catedrales, el Museo de Arte Contemporáneo ha tenido de todo. Ha tenido exposiciones antropológicas, ha tenido exposiciones de danza, ha tenido exposiciones de pintura, ha tenido exposición del Día de los Muertos, y acabamos de hablar con nuestro invitado de él, pero nunca sabíamos que también podíamos convertirnos en una iglesia. Y ese es el poder de la cultura, es un poder de convertir las cosas. Con la muerte tan sentida por todos los artistas venezolanos, yo digo del padre Rubén Vysotsky porque es el periodista conocido, pero del gran portretista, del gran artista que se nos murió, que es Han. Y Ernesto León dijo, vamos a hacer una misa en el contemporáneo. Y el padre Castillo convirtió el museo en un gran altar e hicimos una misa maravillosa y bellísima. De manera que todo lo que es creación se puede hacer, pero construyendo y trabajando. Así que tenemos al máximo al país, que no voy porque me da horror. Yo tengo la vergüenza, roja de vergüenza, de no conocer a México, y yo les digo por qué. Y se lo dije al señor embajador, que es nuestro invitado, embajador por segunda vez en Venezuela, y dicen que jamás dos sin tres. Y realmente, embajador, no he ido a México, y se lo digo porque tengo miedo de que no regreso, o que regreso lleno de todas esas cosas maravillosas que ni siquiera forman parte de ese gran patrimonio, porque ustedes, todos los folclóricos, todos los ustedes, es así, de todos los mexicanos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que un poco en broma digo yo que no conocer México es padecer una laguna cultural, sí, pero en realidad... Pero sí, yo no sabía que tú lo decías, no lo hubiera dicho porque me daba más pena todavía. Pero en realidad yo creo que una virtud de México es, a propósito de la memoria, que para todo propósito nos rescata la memoria. Yo creo que uno de los grandes patrimonios de México no está en las cosas en sí, sino en el sentido retrospectivo que damos a todo, con el ánimo de afianzar el presente, proyectar al futuro y mantenernos vivos en las raíces de nuestra propia aldea. Como decía Alfonso Reyes, para ser y para más universal hay que hablar de la aldea. Y bueno, los mexicanos nos especializamos en eso. Es que hasta la irreverencia. Es que es una cosa increíble. Al comenzar el programa le dije yo, sí, yo sé, embajador, yo contando los comienzos de estos programas, que tengo más como 60.000 programas y todos transcritos.
Y me dice, pero por supuesto que hay que guardarlo, que hay que hacerlo. Y hasta ahora 2 personas me lo han dicho. El padre Ugalde, que va a hacer una cátedra con eso, y Enrique Iglesias, que dice, pero esto no se puede perder, Sofía, estos papeles se te van a amarillar. Sino el resto, yo una vez lo propuse, que vamos a copiarlo, eso nadie me hizo caso. Pero cuando yo invito a alguien, y como yo soy bastante ignorante, dije, bueno, mira, el currículum es una ofensa a Jesús Puente Leiva, que está en todas partes, el don de la ubicuidad. Está en todas partes, no quiere decir, sino que en todos los conciertos, en todas las galerías, en donde hay una fiesta de amigos escritores. Ese, yo no sé cómo hace, tanto hace que cuando vino aquí ahora con motivo de la toma de posesión del presidente Chávez, le dije a la canciller, dice usted, canciller, mire, aquí o ustedes no los dejan o ustedes no lo dejan, por tercera vez. Pero cuando veo el currículum, veo que además de todo es economista. Ha sido director de banco de uno de los bancos más grandes de México. Fue Premio Nacional de Economía en 1968. Ha presidido consejos de administración de 12 empresas. Fue diputado. Ha sido asesor del presidente de la República y secretario técnico de la Comisión de Financiamiento. Y no sigo porque tomo todo el tiempo de lo que él sabe hacer mejor, que hablarnos de México y de cultura. Ahora, la primera cosa que a mí me llamó la atención, no es México y cultura, fue política, que terminó diciendo, dice el papel y la persona que me lo envió, encargada de su currículum, que ha sido militante, no quiero decir ha sido, si el tiempo está mal, o es militante del Partido Revolucionario Institucional. O sea, el PRI, que para nosotros es AD. El oficialismo. No, no es un poco eso. No es nada de... No es nada de... Y nosotros siempre hemos creído que PRI y AD... Por malas razones. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un concepto de la democracia cristiana venezolana. Confundir al PRI con una especie de hermano gemelo, de afinidad Ni siquiera política. del aprismo tampoco. Ni del aprismo tampoco. Hay que recordar algo muy importante. La originalidad y el sentido, yo diría, relevante del PRI es que no es un partido que nace de concertaciones en la cúpula. Es un partido que nace de una revolución auténtica. La primera que vio y conoció este ciclo, la revolución que abanderaron. Es el producto auténtico de la revolución. Hay 2 productos auténticos de la revolución mexicana, después de que triunfa Madero, que lo asesinan, que hay una regresión en el esquema y que viene nada menos que el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza a derrotar a Huerta, el usurpador, y a convocar a una constitución, la de 1917, que tiene de vida esa constitución, pues de 17 a la fecha, 71 años. Es una constitución, la primera que concibió los derechos sociales del pueblo a nivel constitucional, y es una constitución que está vigente. De ahí nace, pues, la revolución como concepto histórico y vigente hasta nuestros días. La Constitución y el PRI. El PRI es el partido en donde todas las corrientes que hicieron la revolución, políticas y no políticas, se ponen de acuerdo, configuran un partido de frente amplio, y ese partido no es, como algunos pretenden, socialdemócrata en su origen. Sí, es decir, nada. En Venezuela, es la visión original. Nosotros generalmente decimos PRI y AD como digamos, como esas ciudades hermanas, pero por lo que veo no ha sido, ni tuvieron el mismo origen, ni tuvieron el mismo desarrollo, ¿no? No, y esto lo he discutido mucho con quienes pretendían, hace tiempo ya no, que era la gente de la democracia cristiana, que veía peyorativamente y distante al PRI, y por esa razón a veces inclusive lo agredía, ¿no? Sí. Inclusive al gobierno mexicano emanado del PRI. Bueno, pues yo creo que hay que aclarar las cosas. Históricamente AD y el PRI son muy amigos, eso sí, participan en cosas en común, como las organizaciones internacionales, etcétera, pero no tienen nada en común en su origen. Ya que aclarado una cosa, yo también tengo que aclarar. Ustedes me van a decir qué es lo que yo tengo en la mano. Dicen que hay un mago muy famoso en Caracas, yo también soy maga. Miren el tamaño de esto. Este es el nuevo... ¿Qué será? Si lo tengo yo un teléfono, una cosa que comunica. Un periodista sin teléfono es, bueno, no puede. Sin este teléfono así chiquitico, y ahora tan coqueto así, yo lo meto en el bolsillo.
lo tiene Arte Peter, pero todos los teléfonos están manejados en Venezuela y están tratando de servir a la gente por la CanTV. La CanTV sin duda ha hecho posible que hoy día el internet, las comunicaciones, los emails, todas estas cosas, más algo esencial, que es el teléfono de la gente que no tiene teléfono, que es el que yo, en nombre no de la CanTV, sino de nosotros mismos, los venezolanos, les pido que lo cuiden. Para no hablar sino de lo que tú no sabes, que es de cultura. A mí se me hace, palabra que tuve, así como, ¿cómo voy a hacer? Porque cuando vi el currículum tan lleno de cosas de economía y de cosas, pensé, claro, de las relaciones económicas venezolanas y mexicanas. Pero hay algo muy importante. Los venezolanos, cada vez que ha habido gobiernos que han perseguido, que no han permitido libertades, no hay una sola libertad, sino una sola libertad. Cualquiera que falte deja de ser. Van a México. Y hubo dos grupos muy importantes. El primer grupo de grandes políticos venezolanos que fueron a México. Bueno, entre otros los Machado. Antes. Machado. De la época de Gómez fueron muchos. Sí, de hecho, allá se organizaron como tal vez el primer partido político venezolano moderno en México. Al amparo de qué malo hablar con la gente que se adelanta a lo que uno tiene. Y menciono deprisa a los Machado, pero hay muchos más que fueron a México. Lo que se recuerda con más vigencia, sin duda, es la diáspora política en México de los destacados hombres de Acción Democrática que caen con Rómulo Gallegos. Estaba Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco, que muere en México después de escribir dos de sus más grandes libros en México, Giraluna y Canto a mis hijos. Y Rómulo Gallegos, que llega y es protegido personalmente por el expresidente, entonces ya expresidente Cárdenas. Vive en Michoacán y, dicho sea de paso, los últimos libros que escriben Andrés Eloy Blanco y Gallegos los escriben en México. Gallegos escribe su última novela en México, que aquí nadie ha leído, se llama Tierra bajo los pies. El tema es mexicano y es la revolución y la lucha por la tierra en México. Esa lucha, esa cosa mexicana, hay politólogos, cosa que no soy, que dicen que ha sido para muchos la gran suerte de que el exilio grande de los políticos venezolanos, los que forman nuestra política, nuestra verdadera política, fueran a México. Otros dicen que fue el gran mal, porque la revolución mexicana no fue la revolución, sino para México, por la cuestión de territorio, por la cuestión de la cercanía con esa gran potencia que es los Estados Unidos, con una cuestión que no tenemos los otros países. Ustedes tienen un sentido de la identidad mucho más marcada que los otros países. Pero nace de la revolución. Bueno. Este concepto de la identidad es muy importante señalarlo, que es el concepto mexicano de que todos somos mestizos, todos somos hijos de dos culturas. Pero los venezolanos también nos decimos que somos un gran café con leche, pero no somos. Pero en México inclusive hubo el esfuerzo enorme de inventar una realidad a partir de las raíces. Toda la filosofía del mexicano, de Octavio Paz, entre otros importantes, toda esta recreación en las raíces de la obra de Paz, del laberinto de la soledad, etcétera, sí, es inventar México. El muralismo mexicano, que cobija, proyecta enérgicamente Vasconcelos, es una invención de la lectura histórica de México en grandes libros que los analfabetas podíamos leer cuando en México apenas nacíamos a esta nueva época. Pero es que tú dices Octavio Paz y uno dice, sí, tuvo dificultades porque inmediatamente es un extranjero, es un extranjerizante. Sin embargo, nadie más absolutamente mexicano que Octavio Paz. Pero cuando decimos extranjerizante, decimos universal. Eso es lo que digo más. Y cuando decimos universal, decimos otra vez la frase original de Alfonso Reyes. Para ser más universal cada día hay que ser mexicanos. Paz lo sabía, y de lo que escribe maravillosamente Paz, sin duda, además de todos los grandes ensayos de pequeña dimensión que hizo, son de cosas mexicanas. El laberinto de la soledad, entre sus poemas, Piedra del Sol, y el gran libro sobre Sor Juana, Las trampas de la fe. Las trampas de la fe. Todo mexicano, antes de ser universal, se afirma en la mexicanidad. Ahora, el otro daño y el otro bien no se forma solo en la política y en los escritores, que también marcaron, es decir, se formaron y escribieron, pero también marcaron a los venezolanos, es en la pintura. Es decir, la pintura venezolana se puede dividir
entre los que se forman en Europa, unos por razones políticas se van, otros por razones simplemente de gusto plástico, ¿no? Y los que se fueron a México, pero atraídos de una manera bestial, brutal, visceral, por los murales, los muralistas, entre ellos Zapata, Régulo, Poleo, y entonces muchos Rengifo. dicen, Rengifo. todos dicen, qué fastidio ese muralismo que nos llenó de tal manera. Es decir, Sí, pero hay que ver, inclusive en el norte, hay que ver, aprendiendo del muralismo mexicano a las gentes, a los artistas de Nueva York, de Chicago. Hay que ver el mural destruido de Diego Rivera en el Rockefeller Center. Sí. Y hay que ver, nada menos que a Siqueiros, encaminando en sus orígenes creativos a Pollock. Siqueiros no solamente la dinámica modernizante del muralismo mexicano, es un verdadero experimentador, y Pollock es una hechura en buena medida, es una hechura de Siqueiros en toda esta búsqueda de la pintura no figurativa. no vamos a ser más mexicanos que los mexicanos, en el caso que así debe ser, así porque ustedes no son tremendamente mexicanos, y uno se convierte con ustedes a través de eso. Ustedes son grandes preachers, grandes gente que comunica. Eso no es posible de pensar, que todo mexicano conoce a fondo el museo, esa maravilla del museo arqueológico, que todo mexicano ha leído a Fuentes y a Paz, eso. Pero todo mexicano, yo lo veo en las películas, no he ido, pero sé lo que producen y lo que me producen, lo que producen en folclore. Esa maravilla que no es una cosa de artesanía, sino el gran arte del folclore mexicano. ¿Cómo se lo explica dentro de un pueblo que también tiene grandes miserias, grandes problemas como toda la América Latina y todo, pero cuyo folclore no lo refleja? El folclore de otros países, lo que llaman folclórico, revela la pobreza, revela la tristeza, revela... Ustedes tienen una cantidad de indios que dicen que... No, pero el arte folclórico mexicano es vital, es fuerte, es culto, excelente. ¿Cómo se hace? Bueno, yo diría que es también parte de esto de la identidad, más allá de la pura tradición. La gran virtud de la artesanía contemporánea de México es que se cotiza bien. Si los indígenas produjeran cuestiones de bajo valor agregado, de mercado pobre, estarían más hundidos en la pobreza. Lo que desde el gobierno, inclusive desde las autoridades, se tomó en las manos fue darles elementos nuevos. ¿De qué? Pues de mejor cocido del barro en los hornos de alta temperatura, mejor manejo de las fibras, mejores tintes y caminos de comercialización, y orientarles hacia un diseño y una concepción que, sin traicionar las raíces, le diera valor agregado a las cosas, y en las casas de buen gusto tuvieran espacio y tuvieran cómo exhibirse, etcétera. Eso es muy importante. Es muy importante, porque ahora un poco más, pero antes en una casa de buen gusto y en un museo que se respetara, no entraba el folclore. No entraba. Cuando nosotros tuvimos las primeras exposiciones de lo que llamamos pintoras del margen, decían que como al lado de un Braco, al lado de un Poleo iba a estar, que son grandes pintores, pero nosotros no conservamos. Es decir, yo creo que en México tenemos deudas, ustedes tienen con nosotros, que no hemos hecho una cosa que he propuesto mucho, de la gran exposición de folclore mexicano. Eso, y los tiempos cada vez son peores para hacer cosas importantes, pero ¿qué no importa? Lo haremos. Pero es ciertamente, es una deuda que tenemos. Ahora, ¿cómo hace un poco para hablar de esos fenómenos todos raros que suceden en tu país y suceden dentro del diplomático? ¿Cómo la ves ese hombre que ustedes no se imaginan decir en su casa, puede fastidiarlos hasta las 12 de la noche, muriéndose ustedes de ganas de quedarse, porque ahí fastidia hasta que la gente se queda hasta las 12, hasta la 1, porque entonces empieza a hablar de Carlos Fuentes, entonces, y de ahí pasas a Juan de la Cruz, y de ahí al último y más moderno de los poetas, y una memoria prodigiosa, y a la vez es un diplomático cuyas relaciones con México no han hecho sino mejorar. ¿Cómo se mezcla todo eso? ¿Eso es mexicano? ¿Es una fórmula mexicana? Bueno, es el ritual diario de la fiesta, ¿no? Los mexicanos creo que tenemos ese otro patrimonio. Saber disfrutar la vida en el entorno de lo que tenemos.
y lo que tenemos lo capitalizamos para que sea disfrutable. Esto es lo que acontece, y no es más que el gusto por cotidianamente encontrar el sentido a la vida. Quien no lo hace termina por entender que la vida es un nonsense. Pero saben mucho de la muerte y ya de ahí hablaremos, pero mientras tanto, antes de que nos llegue la hora de la muerte, tenemos que ser puntuales. Tenemos que usar el Omega Constellation, que realmente es increíble. Uno se baña con él, uno se golpea, para no decir que le da golpe, porque uno no maltrata a los niños, a los perros, mucho menos a un reloj tan bueno como el Omega Constellation. Y cualquier forma de Omega es óptimo, y aunque no les guste, les obliga a estar a la hora, que es lo más rendidor y lo más grato, llegar a la hora y que le lleguen uno a la hora. Ahora, la fiesta. Pero además hay cosas que son mexicanas que no son posibles de ignorar. Ustedes dan una María Félix, la unicidad, y un Cantinflas, que no hay necesidad de compararlo y decir con nadie, porque es unicidad, y dan esas cosas que las fiestas venezolanas no pueden vivir sin ellas, que se llama, ¿cómo se llama? Los mariachis. Los mariachis, y dan las fiestas más excepcionales alrededor de la muerte, que yo tuve una chiquitica y se llenó de tal manera el museo, y bueno, cada año lo hacemos, sí. Y otro que fue en el Museo Sacro, que fue una maravilla, con cosas personales, esas cosas también de la nada. Tenemos muy buena de estos temas de la muerte. Bueno, yo creo que... Y las cosas editoriales, es decir, las editoriales mexicanas son excepcionales. Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. Es una cosa increíble. Además de la calidad, no solo de lo que publica, sino cómo lo publica. Bueno, y ahí están publicados los autores venezolanos que fueron a México y tienen mérito para eso. Hemos editado ahí a Audar Piedri varias veces, a Rómulo Betancourt, a Rómulo acaban Gallegos. De darle el gran premio a bueno, le acabamos de dar el premio a Alfonso Reyes, a Audar Piedri. Están editados en México un montón de gente venezolana. Pero lo muy interesante es cómo los venezolanos, como pocos en América Latina, han sabido descubrir a México. Estaba yo revisando ahora con un gran gusto la obra completa de Mariano Picón Salas, editada por Monte Ávila. Bueno, Picón Salas realmente es Picón de Salas los grandes ensayistas. Tiene un ensayo que se llama Sabor de México, que volví a leer completo. Bueno, hay que leer eso. Es uno de los grandes observadores de México, críticos, uno de los grandes observadores en la profundidad que requiere esto, Mariano Picón Salas. Y me dio un gusto enorme que ahora en la Feria del Libro poder conseguir completa, no la tenía completa, la obra completa. ¿Quién ha son escrito 4 o 5 volúmenes son ya? Cosas hermosísimas sobre Mariano Picón. Ha sido nuestro común amigo Simón Alberto González, otro gran mexicanista. Su bello libro sobre Mariano Picón Salas es una obra muy importante también. Pero simplemente lo mencionaba porque hay gente que sabe descubrir a México en su realidad remota y en su presente realidad. Tú tienes gente tan observadora de México como Jesús Anoja, por ejemplo. Ah, sí, claro. Y gente que encuentra identidades a veces que yo no reconozco fácilmente, las encuentra porque más que traslapar o trasladar las cosas de un país a otro, hay convergencias muy claras. Una de esas convergencias es Pedro León Zapata, por ejemplo. Bueno, pero Zapata es más mexicano. A mí me da mucha rabia porque a veces le digo, tú eres más mexicano que venezolano, siendo él casi para uno el símbolo del que comprende a Venezuela, del que le explica al venezolano. Y a veces se sorprende uno de cosas tan convergentes. Y además se llama Zapata para el colmo, bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las que podría ser grandes películas mexicanas por la forma, por el fondo, por el expresionismo romántico, valga la expresión, de su fotografía, es La Balandra Isabel llegó esta tarde. Te iba a hablar de eso, que Arturo de Córdoba lo trajimos para hacer La Balandra Isabel. La acepto y la quiero identificar como mexicana. Y cualquier película mexicana que se hizo con tema venezolano resulta ser muy venezolana, como Doña Bárbara. Y además a Rómulo Gallegos le hicimos en México, no solamente Doña Bárbara, le hicimos Cantaclaro, le hicimos Canaima. Y no desmereció en la pantalla la obra de Rómulo Gallegos. Hay demasiada afinidad. Para empezar, antes de que llegara a México, el padre de las casas ya había andado aquí redimiendo indígenas. Pero por más diplomático que sea... Y antes de llegar a Europa llegó a México Bolívar.
Entonces, hay muchas cosas en común, algo nos tiene atados siempre. En México no tomábamos casi chocolate nuestro, venía de acá de Venezuela. Bueno, porque se lo llevaban todos ustedes y los No, franceses. porque era la única manera que les El había chocolate. concedido la corona ¿Sí? a la capitanía de conseguir moneda dura para importar de Europa. Entonces era muy interesante, transformaban ustedes en el comercio con México el cacao en plata mexicana con la cual importaban de Europa. Bueno, todo eso tenemos en común y muchas cosas más. Ahora, yo me quiero explicar cómo es posible que México, con esa identidad, con ese color, porque yo siempre veo a México y veo los colores, es casi imposible no verlo así, puede creer sinceramente, siendo diplomático me va a decir que sí, que tienen tanto en común, por ejemplo, como con Argentina, que es un país tan europeizante, con hombres tan ingleses como Borges, tan maravillosos como... Cultivamos eso de lo común en los países. Hay que recordar una cosa muy importante, ya se dijo algo al respecto. México es el único país en América Latina que en 7 décadas no tuvo golpe de Estado, ni dictadura militar, ni cosa que se parezca. Todo mundo corría confiado a refugiarse en México cuando algo le amenazaba. Desde la diáspora de española, a México llegaron más españoles que a ninguna parte. Y nos hicieron modernos, los españoles. De la República. Ustedes se tomaron los mejores españoles. Desde la poesía de León Felipe hasta las sinfonías de Hafter, pasando por los científicos, por todo el mundo. E igual llegaron a México las diásporas venezolanas, chilenas, argentinas, de Centroamérica, todas partes. Eso volvió a sus orígenes y se llevó una imagen de México respetable, querida. Por eso hoy, cuando las cosas parecen cambiar en la globalidad, yo sé que tenemos un activo permanente. Difícilmente encuentro yo en Venezuela, por ejemplo, un artículo, un ensayo, un editorial que sea agresivo a México. ¿Por qué? Porque estamos capitalizando. Bueno, porque además ustedes son excelentes diplomáticos, porque convivir, es decir, eso es lo que decía una de las cosas, convivir al lado de, querramos o no, la primera potencia hoy día, hoy, por ahora, como está de moda decir ahora, por ahora, con los Estados Unidos. Pero es que ustedes siempre han tenido una cosa excelente, que es una doble política, que tienen una política exterior con los Estados Unidos, que es maravillosa. Ustedes son anti-yanquis, mexicanos puros, no, bueno, y por donde se debe, que es la economía, pues se entienden de maravilla. Eso es una cosa increíble. Eso no lo hace sino México. La respuesta no lo ha logrado sino México. La respuesta es muy interesante. Aquí hay una estrategia en esto. Algún día, y eso se puede decir, algún día me preguntó a mí, siendo embajador en Argentina, el presidente Menem, Ajá. ¿cuál es el concepto, la idea, la estrategia de la relación con Estados Unidos? Es que es increíble. Le dije, mire usted, primera cuestión, nunca ceder en lo que y es nuestra actitud general, ¿no?, en lo que son los principios y el derecho internacional. No intervención, solución pacífica de conflictos, la soberanía, etcétera. Segundo, nunca pretender que puede existir algo que se llame política exterior hacia un país X, Estados Unidos o el que sea. Pero en el caso de Estados Unidos es todavía más importante. La tesis es, cada asunto se resuelve en su propio ámbito. Aquí en su propio canal. Aquí está el comercio, aquí está el narcotráfico, aquí está migración, aquí está ecología, aquí están telecomunicaciones, y no dejar que un tema contamine al otro. Eso es lo que digo. Además, yo creo que ahora, además de todo, eres buen profesor, porque entendí con grandes problemas, por ejemplo, cuando el problema de las calificaciones. Uh-huh. Ustedes han sabido casi ser calificados como los muchachos en la escuela con diferentes materias. Por empezar, por algo muy importante, no tienen derecho a certificarlos. Hagan lo que quieran, no tienen derecho. Y algo muy importante, al final de todo el camino, le decía yo a Menem. Pero no tienen derecho, porque ustedes están locos que lo certifiquen. Como todo el mundo quiere un diploma. Todo el mundo quiere un diploma. Y si no lo compran... Déjeme decirle, Sofía, le decía yo al presidente Menem, al final del camino, lo único que no respeta a Washington es la incondicionalidad. Con Washington siempre en el diálogo constructivo... Ha sido de cara a cara. Con carácter. Nunca la incondicionalidad. Eso no lo respeta Washington. Bueno, es nuestra historia, es la frontera más transitada en el mundo. 1 millón de gentes cruza
de un lado a otro todos los días. Una gran dificultad, esa es la gran. Hoy México es la 10ª potencia exportadora del mundo, 80% o más va a Estados Unidos. Estamos exportando a Estados Unidos orden de magnitud, unos 80,000 millones de dólares a Estados Unidos. No quiero tocar ese tema porque realmente hay cosas... ¿Sabes cuántos automóviles exporta México hoy? 1 millón de automóviles en orden de magnitud. Y de eso la mayoría... Yo sé además de todo que me dijeron que en México, yo que hablo del Constellation y del reloj y todas esas cosas, me dicen que para trasladarse de un sitio a otro hay que calcular siempre como 4 veces lo que en una ciudad normal. ¿Cuántos habitantes que tiene México? Déjame darte un dato. Cuando yo iba a la escuela, en primaria, éramos 20 millones de mexicanos, que decía un eslogan. 20 millones. 20 millones éramos entonces, cuando yo iba a la escuela primaria. Y decía una voz en el radio, porque 20 millones de mexicanos no podemos estar equivocados. Cerramos el siglo prácticamente con 100 millones. ¿Eso es bueno o malo? Yo he visto quintuplicar la ¿Eso es bueno o es malo? Para mí es un dato, no es un argumento, es un dato. Pero el argumento es que esa es la razón esencial por la que en muchos sentidos tengamos problemas de rezago social acumulados sin solución. A eso digo yo. Pero algo muy importante, hay cosas que no se sacrifican en México por nada. No sé si tú sabes que la más grande editorial, la más grande empresa editorial del mundo es mexicana. Es el libro de texto gratuito. Este año estamos imprimiendo 140 millones de volúmenes, en virtud del cual todos los niños de primaria al llegar a la escuela reciben toda su biblioteca para el año. Un permisito para decir algo que a ti te interesa mucho. El permisito es sobre que la cultura rueda en Pirelli, para el Salón Pirelli, que hay que ir dando ya a los jóvenes menores de 35 años, que es casi toda Venezuela, la posibilidad de estar presentes en un salón que va para su 4ª edición, que es mucho en Venezuela. La continuidad no es lo que reina en nuestro país, así que el 4º salón es un gran esfuerzo, y quizás entre Brasil, ojalá pueda entrar México en una 6ª edición de Pirelli, ¿no? Sí, me imagino que sí. Pero eso de la población, que para mí ha sido una cosa que es como monotemático, cuando tú dices eso a mí me horroriza, porque yo pienso que... La población toda del país, cuando yo era niño, vive hoy en la Ciudad de México. Sí, vive en la Ciudad de México, pero 100 millones de mexicanos no viven en las mejores condiciones. Pero te voy a dar un dato, además. Cuando llega Hernán Cortés al Valle de Anáhuac, y lo ve desde arriba, encuentra una población que ya es más grande que cualquier ciudad europea. Ya entonces México era la ciudad más grande del mundo, flotando en el agua. Somos un país surrealista, dicen algunos. Comentan que si Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido un escritor costumbrista. Bueno, desde entonces ya era la ciudad más grande del mundo. Cuando las ciudades de Europa tenían 30, 25 mil habitantes, la ciudad flotante de México eran más de 300,000. Y en el Valle, tal vez 1 millón. Entonces, de tradición tenemos... ¿Y no será por eso porque están tan felices de ser tantos, celebran tanto la muerte? Porque yo no he visto unas cosas más bellas que las fiestas de... En la muerte celebramos la dicha de estar vivos, a pesar del designio de la muerte. Y eso es muy importante de los mexicanos. Yo no sé si fuiste tú que me recordaste que Octavio Paz decía que había que estar siempre con los ojos bien cerrados durante el día y bien abiertos para la muerte, ¿no? Eso es lo que... Bueno, es una de las metáforas famosas de él. La otra es que uno vive una vida de mentiras y una muerte de verdades, o viceversa, que es también una paráfrasis de un poema bello de Sor Juana. ¿Tú recuerdas el epitafio de Paz? Paz escribe su epitafio. Claro, ¿cómo no? Y el epitafio dice: quiso cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar quiso cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida muerte de verdades. En el fondo es una dialéctica de lo inescapable. Si nos vamos a morir, vámonos preparando lúdica y regocijadamente, celebrando la gloria hermosa de estar vivos. Y para eso hay que inventar la vida todos los días. Por eso hay que saber reír, dialogar, convivir, comer. No, es decir, sin duda que invitar hoy a Ponteleiva para nosotros, los venezolanos, es una lección que podría ser permanente en cada campo. Es decir, con 100 millones, y no podemos decir que no hay un elemento de pobreza muy grande. La cultura
es imperante, es próspera. Cuando se habla, si yo recuerdo la exposición de México en París, que la gente la pidió primero hasta las 8 de la noche, después hasta las 9 de la noche, después. Sí, la gente, como todavía el europeo para la América del Sur y aún México, a pesar de que México se salvaba, era una de las cosas que asombraba. Nadie se recuerda quién era su presidente, se acordaban de la cultura mexicana, que entonces empiezan a traducirse por primera vez los grandes maestros. Y cultura del divertimento. Mira, sí, decía Octavio Paz, para los mexicanos, el trabajo es la antesala de la fiesta. Si no hay fiesta, ¿para qué trabajas? ¿No? Y eso nos hace diferentes, pero no mucho más diferentes que los venezolanos, que después de la gran fiesta inventan las octavitas. Bueno. Tenemos mucho en común, tenemos mucho en común. Pero usted no tiene un carnaval, tampoco. Sí, un carnavalito modesto allá en Veracruz. Sí. Pero ¿por qué digo un carnavalito modesto? Porque para nosotros todo el año es de fiesta, todo el año es de fiesta. Y es por eso, porque hay que vivir en la fiesta antes de que haya que ustedes esconden con eso y rasgarnos las vestiduras. Y todos los grandes problemas, ustedes tienen una especie de máscara con lo cual van. Bueno, hablas de máscara, ve sí, el problema de Chiapas, para no eludir problemas serios. Por eso te digo. Bueno, en el Chiapas Chiapas es la única. Yo no quise tocarte Chiapas, pero a mí me interesa mucho decírselo a la gente y qué bueno que tú lo permites. Lo de Chiapas no es un levantamiento convencional, es el único levantamiento que al día siguiente de que existe tiene una amnistía, hay diálogo para resolverlo y es un levantamiento, una revolución, entre comillas, en Internet. No hay intercambio de balas. ¿Por qué crees que algo así como 3.500 visitantes extranjeros han ido en estos años a Chiapas? A Chiapas, sí. Porque es un divertimento también, porque es un turismo. Un doloroso. Sí, claro. Doloroso. No, pero hablo de la visión de la gente que va. Van a enterarse, van a ver, pero porque ahí no van a cruzar balas, no van al norte de África eso, no. Ni van a Colombia, a la zona de los balazos, van a México, porque al final del camino también, en medio de todo esto, hay una lección importante en México, la tolerancia, con diálogo sin él, la tolerancia. No ha habido ahí en Chiapas lo que se llama un enfrentamiento verdadero, con ejercicio del poder que legalmente puede ejercer el Estado. Ha habido otras cosas, y hay básicamente una enorme pobreza rezagada, histórica, que es culpa de todos los mexicanos. Pero yo creo que es inútil generalmente pedir consejos, pero que nadie los... Sí, cuando me dicen, mira, ¿qué le dice? Por mi edad me dicen, ¿qué le dice usted a los jóvenes? Digo, pues no les digo nada, ¿qué le voy a decir si no me van a hacer caso? Pero en caso tuyo, sí, que dijeras a la gente que tiene el poder de hacer, que por favor conserven lo poco que tenemos, que cuiden, y que no hay nada más extraordinario ni por lo cual se puede ser recordado que la cultura. Prefiero, mira, Sofía, yo prefiero que a mí me califiquen de anacrónico o de premoderno a que me digan que tengo algo que se parece al Alzheimer de la cultura y de la tradición. Quien olvida sus raíces, quien no cultiva su mejor tradición, no tiene futuro, o tiene un futuro ajeno, en el cual en esta globalidad se va a montar. ¿Pero qué queremos ser en mañana? ¿Robots felices? No. Queremos tener todos los riesgos de la premodernidad con las ventajas del progreso y de todo aquello que ha hecho pues la visión del futuro. Pero por lo pronto, no perder la memoria. Quien pierde la memoria enloquece. Yo realmente quedé muda, que eso le gustaría a mucha gente. Gracias, embajador. Gracias.